Que el Señor los siga bendiciendo, mis amados hermanos. Seguimos adelante buscando la forma de rescatar a nuestros amigos católicos de las garras de Satanás, de las garras del infierno, de las garras de la idolatría, de las garras de Luis Toro. Bendito el nombre poderoso del Señor. Queremos nosotros, seguimos recalcando que es un falso profeta, que es enemigo de Dios, porque dice que Dios se enamoró de María y María le dio un hijo. Esa es una blasfemia. Por eso decimos que es falso. Que predica un evangelio falso, porque él es dirigido por el Papa y los apóstoles fueron dirigidos por el Espíritu Santo. La iglesia de Jesucristo es dirigida por el Espíritu Santo, los católicos por el Papa. El fundamento para la salvación de nosotros los cristianos es el evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo, y para los católicos la idolatría, la religión católica. Decimos que es falso porque tuerce y manipula la Biblia. Le añade, le quita, le corta, le esconde, le pone, la malinterpreta, etcétera, etcétera. Por ejemplo, donde dice, a María le dice el ángel, bendita tú eres entre las mujeres, y Luis Toro le añade, entre todas las mujeres, le añade la palabra todas. Y Dios reprende y refuta y maldice a todos los que le añadan o le quiten. Por eso decimos que es falso. Y es falso porque habla a favor del vino, a favor de la borrachera. Manipula, dice que sí, que no, que sí, pero termina diciendo que se puede, que si tiene sed, se tome una cerveza, si tiene mucha sed, se tome 2, y si tiene muchísima fe, se tome 3, una copita, un champán, un whisky, etc. Muy bien. Y aquí hubo 2 varones que en Paraguay se atrevieron a decirle la verdad a Luis Toro en su cara. Fueron hasta donde tenía su reunión. Por cierto, entre paréntesis digo que las reuniones, sin que haya cristianos en las reuniones de Luis Toro, no sirven para nada, son monótonas, vacías, muertas, cansadas, aburridas. Por eso cuando no van, él se pone a criticar y a difamar a los cristianos. Como no van, allí mismo los critica sin que estén allí, para darle un poquito de sabor a sus reuniones muertas. Bendito el Señor. Y mis amigos católicos, Luis Toro sabe que donde se gozan más los católicos, se emocionan más, se enardecen más, que le aplauden con una libertad increíble, es cuando difama, critica y se burla de los cristianos, metiéndoles odio a los católicos contra los cristianos, diciendo que los cristianos dicen que María es una prostituta, lo cual nunca hemos dicho. Por el contrario, si alguien ama a María, somos nosotros los cristianos, porque tenemos el amor de Dios en nuestros corazones y no hablamos más de lo que la Biblia dice de ella, ni le quitamos ni le ponemos. Tuvo más hijos, ahí está en la Biblia. Cristo fue el primogénito. Si hubiera tenido uno, hubiera sido el unigénito, el único.
Cristo fue el primogénito. Dejó de ser virgen cuando nació Jesús. Ahí está, que después de que Cristo nació, no va a encontrar en ninguna escritura que diga María Virgen, etcétera, etcétera. Así que es un falso, un mentiroso, un engañador. Y estos varones se decidieron a hacerle frente. Y yo quiero seguir cada y cuando mencionando este encuentro que tuvo Luis Toro, para que no se le olvide la humillada que Dios le dio. Pero fíjese el tema que Luis Toro le puso a este encuentro que tuvo con estos dos varones. Le puso: la secta pentecostal es una generación de víboras. Oiga, vean lo que ellos dijeron, a ver si es generación de víboras. Solamente le dijeron lo que la Biblia enseña. Veamos pues, mis amados hermanos, a ver si es cierto lo que digo o es mentira. Bendito el Señor. Vamos a ver. Te alabamos, Rey de Reyes, Señor de Señores. Muy bien. Vamos a ver cuál es la iglesia de Jesucristo. Y si no tiene argumentos, podrá hablarnos del bautismo, podrá hablarnos de las imágenes, podrá hablarnos de la Trinidad, podrá hablarnos de lo que sea, pero no nos podrá hablar de la iglesia, porque no tiene fundamento. Si tiene fundamento, lo van a ver y lo van a oír. El tiempo, por favor. Y avísanos cuando pueda comenzar. Entonces, yo necesitaba 5 minutos, viendo que las Sagradas Escrituras y todos conocen la historia de Jesucristo cuando vino. Este tema fue uno de los temas más resaltantes. Este tema de iglesia fue siempre una polémica, porque los sacerdotes de aquel tiempo, en los tiempos de Jesucristo, también se creían dueños de la doctrina de Dios. De tal manera que a ellos se les confió en aquel tiempo, en los tiempos de Moisés y Aarón, la palabra de Dios. Eso está en el libro de Levítico y Éxodo. De tal manera que Jesucristo vino a tener primer problema con los sacerdotes. Porque hasta el día de hoy los sacerdotes creen que de ellos tiene que salir el orden, que de ellos tiene que salir la última palabra. Pero Jesucristo demostró lo contrario, gente. Y hoy yo voy a demostrar lo contrario, gente. Jesucristo demostró que no necesita tener amistad con los sacerdotes, ni recibir orden de los sacerdotes. De tal manera que se rebeló y los acusó en Mateo 23:9. En la Biblia Católica Evangelia, en el canon bíblico, está escrito: Jesucristo le dijo: ustedes se hacen llamar Padre, pero yo le digo, gente de Israel y todo el mundo, no llaméis Padre a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre que está en los cielos. Ahí empezó el problema de Jesucristo con los sacerdotes. Uno es vuestro Padre, Mateo 23:9, memoricen, anoten, miren, lean, conozcan y aprendan. Que ese fue el primer problema de Jesucristo. De tal manera que los sacerdotes dijeron: ¿y a ti quién te dio autoridad para que venga a decir eso? ¿De qué iglesia venís? ¿Quién fue tu sacerdote? Caifás, Anás, Moisés, Aarón, ¿quién fue tu sacerdote? Jesucristo dijo: vengo en el nombre del Todopoderoso. No necesito orden de sacerdote, no necesito gloria de hombre, permiso de hombre. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy ahí. No hace falta ladrillo, tinglado, ni monumento. Ahora está escrito eso.
Mateo 18:20, anote. Mateo 18:20, ¿están grabando? Lo pueden poder escudriñar la Escritura, porque Jesucristo dijo, escudriñar la Escritura, porque saldrán muchos mentirosos, de los cuales puede ser yo, puede ser él, pero la palabra de Dios tiene la última palabra, ¿verdad? Pero le estoy diciendo que Jesucristo le hizo confiar a la gente humilde, le hizo confiar a la gente que creía en Dios, que bastan nomás solamente 2 personas en mi nombre. Mateo 18:20, donde están 2 o 3 congregados en el nombre de Jesucristo, ahí yo estoy en medio. Esa es la palabra de fe que vengo a predicar. Esa es la confianza que vengo a traer a ustedes, que crean en Dios. Si están 2 o 3, que crean en Dios. Que no esperen que un cura le vaya a bendecir, que no esperen que un cura le dé la hostia. Que si están 2 o 3 y en mi nombre pidiere y todo lo que quisiere, o sea hecho por mi Padre que está en los cielos. Amén. Porque la palabra de Dios es lo que estoy diciendo, no es palabra de mi iglesia, ni de mi pastor, ni de mi monumento, ni de mi Papa Juan Pío. Esto es palabra de Dios, no es historia. De tal manera que en el libro de San Juan, capítulo 4, Jesucristo se encontró con una samaritana. Y la samaritana también creía que de Samaria tenía que salir el profeta, que de Samaria tenía que salir el hombre de Dios. Y le preguntó a Jesucristo, ¿cómo siendo tú judío vas a venir a Samaria a pedirme agua? Quiero que se fijen y díganme en qué está ofendiendo estos varones si están hablando solamente la palabra de Dios. Siempre la mayoría de los católicos, hablarles de la palabra de Dios es ofenderlos y es atacarlos. Eso es lo que ellos miran cuando usted les habla del amor de Dios, de la misericordia de Dios con la Escritura, que acepten a Cristo, que se escapen del juicio eterno, que se escapen del tormento eterno, que dejen la idolatría. Usted los está ofendiendo y los está atacando. El tema, como le digo, le pusieron a este video, Luis Toro le puso la secta pentecostal, es una generación de víboras. Vean en qué se basa Luis Toro para decirles a estos 2 varones, generación de víboras. Este pozo en Samaria hizo mi padre Jacob, acá Jacob hizo este pozo. Y este pozo es bendecido por Dios, y esta agua bendecida por Dios. Jesucristo le dijo, si supieras quién te está hablando, a él le pedirías el agua y te daría. Porque el que bebiere de esta agua volverá a tener sed, va que bebiere del agua que yo te daré, jamás tendrá sed. Y eso hasta hoy sigue esa tradición, que tenés que irte en aquella agua, en ese pozo, en aquel templo, porque ahí está Dios. Porque si bebiere de esa agua ahí, pero Dios, Jesucristo le respondió ahí a la Samaria, le dijo, ni en este monte, ni en aquel monte, ni en Jerusalén, ningún monte está solamente bendecido por Dios, sino que donde me adoran en espíritu y en verdad, esos son los adoradores que el Padre está buscando. Esa clase de adoradores Dios está buscando, que la adoren en espíritu, que la adoren en verdad. No por el pozo, no por el monte, no por la ciudad. Eso no importa. El monte no importa, la ciudad no importa, Samaria no importa, ese pozo no importa, ese monte de Jerusalén no importa, Roma no importa, el Vaticano no importa. Lo que importa es tu espíritu en verdad, servir a Dios con el corazón, con el alma, con el espíritu. Gloria a Dios, amén. No se oye ningún ruido, porque Luis Toro los ha adoctrinado diabólicamente, que a lo de Dios no lo respalden, ni lo aplaudan, ni se gocen, sino que lo rechacen, y que las mentiras, las herejías, la idolatría, la maldad, la perversidad, el engaño que él enseña, que lo aplaudan, ni lo aplaudan, ni lo aplaudan. Cada aplauso que dan
perversidades de Luis Toro, se remachan más en la idolatría, se les cauteriza más su conciencia, se endurecen más contra Dios, contra el Evangelio, contra la Biblia y contra los cristianos. Piensa estar aquí. No estoy saliendo de la Biblia ninguna tilde. No vengo a predicar al pastor Abreu, ni a Casluna, ni a Willy Graham. Estoy predicando a Jesucristo y solamente a Él. Y esos fueron los 5 minutos que he pedido, porque no quiero robarle tanto tiempo, porque hay muchos temas que tenemos que tocar aquí. La iglesia es, como te dije recién, estamos 2 y 3 reunidos. Esa es mi iglesia. Esa es la iglesia, porque yo veo la Biblia, como este sacerdote ha leído, ya leí también todo y no encuentro ninguna parte donde Jesucristo dijo por el templo de Salomón. El templo de Salomón fue creado por Dios. Dios le dijo a David, haz el plano y junta el dinero y dale a Salomón, a tu hijo, que me haga una casa. Pero esa casa que dijo después Jesucristo no era un templo hecho por mano de hombre, ahí no habita Dios. Nosotros somos el templo de Dios viviente. Nuestro cuerpo, nosotros tiene que habitar el Espíritu Santo, porque nosotros somos la iglesia, nosotros somos el templo, y en nosotros tiene que habitar Dios. Porque la gente en aquel tiempo también, como hoy se equivoca, como nosotros se está equivocando, cree que en ese ladrillo, cree que en esa estructura, cree que en aquella iglesia, en ese templo. Pero Jesucristo no fundó ningún templo, Pedro apóstol no fundó ningún templo. Al contrario, Jesucristo fue echado del templo. Del templo de Salomón fue echado el Señor Jesucristo. Entonces esa es mi respuesta espiritual, porque quisiera yo que esto sea espiritual, porque si llama los materiales, la palabra de Dios no habla. La palabra de Dios dice, lo que adoran en espíritu y en verdad, tales son los adoradores que Dios está buscando ayer, hoy y siempre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Y base de ya ver, y si no está en la iglesia, nos trae mentira, pero no nos trae la verdad. Vamos ahora sí, ¿de qué quiere hablar? ¿Usted o usted? ¿Usted? Entonces usted se calla, ¿verdad? Va a hablar. ¿Cuánto tiempo va a hablar? Está bien, si quiere hablar una hora, yo respeto. Lo que sí es que si él habla, yo también hablo. Eso dice que respeta, nunca ha respetado, mentiroso. Ahora, si supieras cómo Dios lo va a usar para reprenderte en tu propia cara, no dirías lo que estás diciendo, Luis Toro. En segundo lugar, dice, si él habla, yo también hablo, pero el problema es que él habla inspirado por el Espíritu Santo y tú hablas inspirado por tu carne y por Satanás. ¿Ah, sí? Ah, bueno, dale la prueba también. ¿Cuánto tiempo va a hablar, hermano? Bueno, 20 minutos, póngale el tiempo, 20 minutos. Gloria sea al Señor Jesucristo. En 3 ocasiones leíste versículos sin completar. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 38. Dice que Pedro, apóstol, hizo su primer discurso y dijo que van a ser bautizados en el nombre de Jesucristo. Por eso me pedía el sacerdote que lea todo el pasaje. Porque dice, al oír esto se condujeron de corazón y dijeron a Pedro, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautízase cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y luego él lee, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina y alababan a Dios teniendo favor con el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Eso es leyó, está bien, pero se comió el verso 38 donde dice Pedro,
bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Entonces, si usted es representante de Pedro, o el Papa es representante de Pedro, tiene que bautizar en el nombre de Jesucristo, porque eso está escrito, no sé si en tu Biblia está escrito así, porque y también en el libro de Hechos también 10:48, por eso le dije que lea todo, porque se comió también la mitad del versículo. Dijo, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles. Hasta ahí leyó. Está bien, leyó la Biblia. Pero no hay ni una coma, ni un punto y seguido, sino continúa el versículo. Y dice, mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. 2 versículos se está comiendo ya. ¿Por qué no lee todo el versículo? Por eso nosotros no quisimos poner que la iglesia verdadera es nuestra iglesia, porque no está en la Biblia. Me da gusto que ahí los jóvenes están sorprendidos viendo que es verdad lo que está diciendo este varón, y que Luis Toro les está manipulando con la misma Biblia. Y vuelvo a repetir que el tema de este mensaje de Luis Toro le puso: la secta pentecostal es una generación de víboras. Fíjate lo que dice, ahí está expresando el amor. Pero ¿por qué no explica? Siempre se come todo. ¿Por qué no dice, es una generación de víboras por esto y por esto y por esto, como él siempre se agarra diciendo que por esto y por esto y por esto? No lo dice, porque no tiene qué decir. Dios fundó ninguna iglesia. Ellos les da risa, pero no saben. Ellos se ríen porque así los ha enseñado Luis Toro. Pero, a ver, ¿dónde fundó una iglesia? Dijo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, no fundaré. Una cosa es fundir y otra cosa es edificar. Además, Cristo lo habló de un futuro, y ese futuro iba a comenzar cuando él, después que él resucitara, que fue en Pentecostés. Eso lo entienden los entendidos y que conocen la Biblia, por supuesto. Y si vamos a inventar como el sacerdote Toro está partiendo los versículos, está cortando los versículos para poder acomodar, porque si el Papa es de Cristo, tiene que bautizar en nombre de Jesucristo, porque está escrito en la Biblia. Aquí vamos a obedecer. Se comió 2 versículos ya, y luego se comió el concilio en Jerusalén. Hechos capítulo 15 también se comió. Leyó hasta el 12, leyó hasta el versículo 12. No sé si ustedes entienden la Biblia o quieren creer nomás lo que dice él. Porque así también es. La gente dice Paima Hei. En Paraguay los sacerdotes son Paí. Y la gente dice Paima Hei. Entonces, cuando el sacerdote dice algo, no se discute. Pero nosotros podemos discutir porque nosotros leemos y podemos decirte que en Hechos capítulo 15, usted leyó hasta el 12, y dijiste que Pedro se levantó a hablar y que él era la última palabra. Y acá dice que cuando cayó Pedro, y cuando ellos callaron, todos hablaban también. Jacobo respondió, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles, Simón Pedro. Por lo cual juzgo yo, dice en verso 19. Jacobo juzgó que se escriba, que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, que ustedes no llaman ídolos, creo que es una imagen
no sé cómo le llaman, muñeca o estatuas. Bueno, acá dice la Biblia. Hasta el sacerdote se ríe porque él sabe que es una muñeca. Ustedes creen que es María, pero no es María, es una estatua. Y se ríe también de él porque sabe muy bien, porque lee la Biblia, es una muñeca, una estatua, y Jacobo ordenó. Él no lee todo el texto, pero ustedes como que es país, como que es sacerdote, aplauden todo, pero se comió el versículo queriendo demostrar demasiado que Pedro era el que mandaba. Eso es lo que yo quiero discutir, que no era solamente Pedro el que mandaba, Jacobo y los 11 apóstoles que después se completaron 12, todos mandaban. Bueno. Y Jacobo ordenó que no se contaminen con las imágenes, con los ídolos, con las muñecas, con los muñecos, con la estatua, que tienen ojos no ven, por eso ponemos los mandamientos. Y si se van a enojar, estoy dispuesto a que me saquen la cabeza si quieren callarme, pero así dice la Biblia. Estos son muñecas. Y acá dice, ordenó que no se contaminen con los ídolos de fornicación y de ahogado y de sangre. Entonces estos 3 versículos él cortó para poder comparar con el Papa. Pero eso es mentira. Es mentira que el sacerdote hoy, y tu sotana, sacerdote, ya completó los 20 minutos. Primero Jeremías respondió a Ananías: no eres enviado de Dios, porque has hecho confiar a este pueblo en mentira. Así dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías: no eres enviado de Dios, porque has hecho confiar a este pueblo en mentira. ¿Por qué no le enseñás que Dios prohíbe adorar imágenes? ¿Por qué te acomodás que el pueblo de Israel hizo serpiente de bronce, lo cual rompió Ezequías en Segunda de Reyes 18? Esto es una imagen, un ídolo, una estatua, una muñeca. ¿Por qué creen esto? Es mentira el purgatorio, es mentira la indulgencia, eso es mentira. No es la iglesia verdadera, la iglesia católica. La verdadera iglesia es la que hace la voluntad de Dios y está fundamentada en los apóstoles, no en los sacerdotes, no en los papas, fundamentada en los apóstoles y profetas. Y un apóstol adoró imagen. Muéstrenme en la Biblia uno de los apóstoles que adoró imagen. ¿Por qué ponen acá una imagen entonces? Dejen de adorar imágenes. Ningún apóstol adoró imagen. Y la iglesia verdadera no era secuestradora, la iglesia verdadera no era violadora, la iglesia verdadera no era asesina. Como la iglesia católica, vean la noticia, en Paraguay estamos viendo apenas una parte de la noticia, pero la noticia CNN que sale por todo el mundo, sale que la iglesia católica romana es secuestradora, violadora y asesina. Peor que los narcos, los narcos te matan y se terminó. Pero la iglesia católica secuestra niños, secuestra jóvenes, secuestra personas y viola en el Vaticano. Esto sabe el sacerdote. Violan en el Vaticano y luego los sacrifican, los matan. Eso es porque... Hermano, repite. Espérame. Pues ya no está Cristo. Eso es... De modo que aquí no viene a escuchar a un charlatán, ni viene a escuchar a alguien que le habla tontería. ¿Sí? Pero como yo lo conozco, lo freno. Porque están con los que habían existido los pentecostales. Yo añadía cada día a la iglesia lo que habían... que nosotros leímos, y podemos decirte que en Hechos capítulo 15, usted leyó hasta el 12. Jacobo ordenó que no se contaminen con las imágenes, con los ídolos. Quiero que se fijen que le está diciendo la palabra de Dios. Está siendo reprendido por Dios Luis Toro. Y qué glorioso, qué contento me siento que mucho católico está oyendo. Y estoy seguro que miles
alrededor del mundo están saliendo de la Iglesia Católica por estos videos. ¿Y cómo sabe usted? Usted conoce el corazón de la gente. No conozco el corazón de la gente, pero conozco la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que la palabra de Dios no vuelve atrás vacía, sino que hace lo que Dios quiere y es prosperada en aquello para que la envían. Y también dice que el trabajo en el Señor no es en vano y que en toda labor hay fruto. Muñeca, con los muñecos, con la estatua, que tienen ojos no ven, por eso ponemos los mandamientos. Y si se van a enojar, estoy dispuesto a que me saquen la cabeza si quieren callarme, pero así dice la Biblia. Estos son muñecas. Y acá dice, ordenó que no se contaminen con los ídolos, y de fornicación, y de ahogado, y de sangre. Entonces estos 3 versículos él cortó para poder comparar con el Papa. Pero eso es mentira. Es mentira que el sacerdote hoy, y tu sotana, sacerdote, ya completó los 20 minutos. Primero Jeremías respondió a Ananías: no eres enviado de Dios, porque has hecho... Ella no se pone sotana negra porque él es masón. Los masones no usan sotana negra. Es masón infiltrado para asentar ya de lleno la religión católica en el ecumenismo. Por eso ahí bajito la mano está metiendo el ecumenismo, que es el camino a establecer al anticristo que se manifiesta en el templo haciéndose igual a Dios. Como Luis Toro ya simbólicamente se hace igual a Dios porque él es sacerdote del Dios Altísimo según el orden de Melquisedec, que ese título le pertenece a Cristo, se lo dio el Padre. Confiar a este pueblo es mentira. Así dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías: no eres enviado de Dios porque has hecho confiar a este pueblo. Es mentira. ¿Por qué no le enseñás que Dios prohíbe adorar imágenes? ¿Por qué te acomodás que el pueblo de Israel hizo serpiente de bronce, lo cual rompió Ezequías en Segunda de Reyes 18? Esto es una imagen, un ídolo, una estatua, una muñeca. ¿Por qué creen esto? Es mentira el purgatorio, es mentira la indulgencia, eso es mentira, no es la iglesia verdadera, la iglesia católica. Vean que está diciendo 100% la verdad, porque es el Espíritu Santo que los ha traído y los ha inspirado. Verdadera iglesia es la que hace la voluntad de Dios y está fundamentada en los apóstoles, no en los sacerdotes, no en los papas. Fundamentada en los apóstoles y profetas. Y un apóstol adoró imagen. Muéstrenme en la Biblia uno de los apóstoles que adoró imagen. No, ¿por qué ponen acá una imagen entonces? Dejen de adorar. Dicen que no adoran. Ellos las adoran, se hincan, las besan, les prendes velas, y Luis Toro dice: eso no es idolatría, y ellos lo creen. Es como que un amigo católico agarre una pistola y vaya y robe un banco, y Luis Toro le dice: eso no es robar, y lo creen ellos. Igualito también con la idolatría. Ningún apóstol adoró imagen. Y la iglesia verdadera no era secuestradora, la iglesia verdadera no era violadora, la iglesia verdadera no era asesina. Como la iglesia católica, vean la noticia, en Paraguay estamos viendo apenas una parte de la noticia, pero la noticia CNN que sale por todo el mundo, sale que la iglesia católica romana es secuestradora, violadora y asesina. Peor que los narcos los narcos te matan. Y eso es verdad, los católicos deberían de defender a la pobre gente que matan y interceder por los niños que violan, estar a favor de la injusticia, o sea, de la justicia
de los injustos, condenar la injusticia de esos hombres violadores, que no uno, dos, miles, millones de niños. Y ese asunto no es de que una falla, ese asunto es de que es una práctica diabólica continua, permanente. Se terminó. Pero la Iglesia Católica secuestra niños, secuestra jóvenes, secuestra personas y viola en el Vaticano. Esto sabe el sacerdote. Violan en el Vaticano y luego los sacrifican, los matan. Ven la noticia. La Iglesia romana secuestra, viola y sacrifica. Secuestra, viola y asesina. Acepten a Jesucristo y dejen de adorar. Ya me estaba burlándose y que agarra la Biblia, la mueve, la pone. Está inquieto, él quisiera, está arrepentido 1000 veces de haberle dado el micrófono. Muñecos y el Papa, que es mentiroso. Así le predico yo a ustedes para que lea la palabra de Dios. Se está comiendo los versículos, se está cortando los versículos para acomodar la iglesia. Y no hay que jugar con la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué se burlan? Porque dicen que el Papa es mentiroso. El Papa es mentiroso. ¿Qué no ven los videos de lo que habla el Papa? Que por la sangre de Cristo corre sangre pagana. Y que el sacrificio de Cristo en la cruz fue el fracaso de la cruz. ¿No han visto eso? ¿No han leído? ¿En dónde está pues el mal? Cortado el curatoro, porque estás cortando versículos, estás acomodando, estás queriendo poner ahí tu Iglesia Católica, pero no vas a poder delante de este pueblo ignorante, puede decir que ponga, pero delante de lo que entiende la palabra no vas a poder. Lea la Biblia, no hay que haber entendido. Oye, como gritan como si estuvieran en una plaza de toros, porque no son cristianos, no están educados en el cristianismo. Están educados en las maldiciones, en la venganza, en los pleitos, en las riñas, pero menos en las cosas de Dios, el orden santo de Dios. Hay aquí un sabio. Vengan a echarme, vengan a sacarme la cabeza, pero ¿por qué estás mintiendo a este pueblo? ¿Por qué querés meter tu Iglesia Católica en la Biblia? Eso es mentira. Dios no te envió, estás confiando, estás haciendo que confíe en la gente en la mentira. Estás llevando a la gente, ¿por qué? Porque tenía un sueldo de sacerdote. Y se hace como que no, más que sueldo. Imagínate todo lo que le da a la gente, es más que sueldo. Y lo que cobra por las misas, por los casamientos, ¿por qué se hace el que no? El yo no fui. ¿Por qué se hace el escúlquenme a mí? Lamento para todo el mundo. El Papa mentiroso y estos son sus ángeles caídos, que están mintiendo por todo el mundo. Dejar de recorrer el mundo mintiendo, dejar de recorrer los países para mentir y para poder engañar con la Biblia. Te estás comiendo la Biblia para poder engañar. Estás recorriendo el mundo entero para mentir, para engañar, para avergonzar a los evangélicos. Le fue como en feria. Todas partes que te digan que son mentirosos, que son engañadores, y si me quieren matar tu gente, que me mate, eso no me importa, pero son mentirosos, son engañadores, están recorriendo, mintiendo, y acá tu gente que no lee todo. Yo te pedí que lea toda la Biblia, ¿y por qué no lees completo el versículo? ¿Por qué te comés la mitad del versículo para poder darle gusto al sacerdote? Porque él es el que manda. Estás desviado, estás engañado, estás extraviado, estás equivocado, curatoro. Vení en Paraguay, ¿por qué no te vas a crear problemas en Venezuela que tanta gente necesita? Anda a ayudar a tu gente. No venga en Paraguay a aprovecharte de esta gente ignorante que adora imágenes y solamente quiere rezar a una estatua, a una muñeca, pero no quiere cumplir los mandamientos de Dios. Acá están los 10 mandamientos. Arrepiéntanse. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Arrepiéntanse, Paraguay. Busquen a Dios y dejen de creer en un mensajero de Venezuela, de Roma, que venga de Europa, que venga. Vamos a encararle con la palabra de Dios que Pedro apóstol bautizó en el nombre de Jesucristo, y esto están enseñando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los cuales no hay ninguna persona que se bautizó en ese nombre. No va a poder mostrar, vas a leer, vas a
acomodar con 2, 3 pedazos, pero no vas a poder. Deja de mentir, cura todo. Deja de recorrer los países, deja de recorrer el mundo. Eso es lo que te digo ahora, deja de engañar. Estás desviado, estás equivocado. Deja de utilizar la palabra de Dios para engañar, para mentir. Deja de mentir a este pueblo. La Biblia dice, Dios no te ha enviado. La Iglesia Católica es secuestradora, es violadora. Millones de niños son violados en el Vaticano, millones de niños son violados. 80% de los sacerdotes son homosexuales. Y millones son violados, no es uno, sino que por años y violan diariamente 10, 8, 14, 20, 10, 8, 14, 20, 30, diariamente. Por ciento de los sacerdotes son homosexuales, eso es la verdad. Hay que llevarle preso al Papa por eso, porque él está encubriendo a los sacerdotes. Y a Luis Toro también, por manipulador y encubridor y sinvergüenza. Está echando fuera, a los niños no le protege, a los jóvenes no le protege, pero a los sacerdotes sí le protege, son violadores. Luis Toro protege y no solamente los protege, los defiende. Y dice que se sigan confesando con ellos, que porque son santos, después de haber violado a tanto niño, son santos. O sea que se santifican violando, como los mormones se hacen más santos teniendo más mujeres. Los sacerdotes católicos son más santos violando más niños. En todo el mundo los sacerdotes son homosexuales y hagan lo que quieran, pero la palabra de Dios dice eso. Son como Sodoma y como Gomorra. Requisito para ser obispo, 1 Timoteo capítulo 3, tiene que ser casado, tiene que buscarse una mujer, no violar niños, violar jóvenes. Eso dice la Biblia. El sacerdote tiene que ser casado, tiene que casarse. O si no... Porque imagínense, no crean que Luis Toro, al no casarse y muy campante, muy a gusto ahí, ¿qué hará ya bajita la mano a las escondidas, a las oscuras, él solo allá? Es un hombre que está sujeto a pasiones desordenadas, a pasiones de la carne, y como no se quiere casar, algo ha de estar haciendo, ni modo que esté vistiendo santos. Ser eunuco, en Mateo 19, Jesucristo habla de los eunucos, tiene que ser eunuco si no se quieren casar, porque si no, la consecuencia, millones de niños violados. Eso es la consecuencia de que los sacerdotes no se casan y que no son eunucos. Tienen deseo como cualquier hombre y tienen necesidad de una mujer. Pero ¿por qué el Papa no hace eso? ¿Por qué no le permite? Pregúntenle a él. Porque la Biblia permite que el sacerdote se case. La Biblia permite. Primero Timoteo 4, ¿por qué no leen? Entonces esta es mi palabra que estoy diciendo. Yo no quería discutir porque él está queriendo acomodar la palabra de Dios, queriendo cortar, y si ustedes se ríen porque él se hace del payaso. Amén. Está cortando la palabra de Dios. Amén. Esto es en Paraguay, andando en Venezuela, que hay problemas con gente pobre que se está muriendo. Mira qué coloradito se puso, dijeron la verdad, payaso. Era bueno y solamente fuera payaso. Te van a cortar los días, Dios te va a cortar los días, cura todo porque están afirmando, son ya se los está cortando, ya se los está cortando. Ya no puede hacer como hacía. Con esta paliza que le dio el Espíritu Santo en su propia cara, ya no tiene alientos para seguir. Aquí vamos a mostrar cómo le cayó el mensaje, ahorita que le entreguen el micrófono. Va a mostrar esa paciencia, ese amor, esa compasión, esa misericordia, que es muestra de un siervo de Dios, especialmente según el orden de Melquisedec. Anatema, blasfemo, está blasfemando el nombre de Dios, está profanando el nombre de Dios. Le dijo anatema, le dijo maldito, le dijo blasfemo, y es verdad. Sí está profanando el nombre de Dios y blasfemando también. Ando con Dios, vas a ser acortado a la mitad de tus días por esto. Déjame ponerlo. En todo el mundo los sacerdotes son homosexuales y
hagan lo que quieran, pero la palabra de Dios dice eso. Son como Sodoma y como Gomorra. Requisito para ser obispo, 1 Timoteo capítulo 3, tiene que ser casado, tiene que buscarse una mujer, no violar niños, violar jóvenes, eso dice la Biblia. El sacerdote tiene que ser casado, tiene que casarse, o si no tiene que ser eunuco. En Mateo 19, Jesucristo habla de los eunucos, tiene que ser eunuco si no se quieren casar, porque si no, la consecuencia, millones de niños violados. Eso es la consecuencia de que los sacerdotes no se casan y que no son eunucos. Tienen deseo como cualquier hombre y tienen necesidad de una mujer. Pero ¿por qué el Papa no hace eso? ¿Por qué no le permite? Pregúntenle a él. Porque la Biblia permite que el sacerdote se case. La Biblia permite. Primero Timoteo 4, ¿por qué no leen? Entonces esta es mi palabra que estoy diciendo. Yo no quería discutir porque él está queriendo acomodar la palabra de Dios, queriendo aportar, y si ustedes se ríen porque él se hace el payaso. Allí está viendo cómo la corta, pero él anda, la mueve, la agarra, la abre, la cierra. ¿Cómo acortar cuando ya le entreguen el micrófono? Pero ¿por qué el Papa no hace eso? ¿Por qué no le permite? Pregúntenle a él. Porque la Biblia permite que el sacerdote se case. La Biblia permite. Primero Timoteo 4, ¿por qué no leen? Entonces esta es mi palabra que estoy diciendo. Yo no quería discutir porque él está queriendo acomodar la palabra de Dios, queriendo aportar, y si ustedes se ríen porque él se hace el payaso. Está cortando la palabra de Dios. Esto es en Paraguay, andando en Venezuela, que hay problemas, tu gente pobre que se está muriendo. Te van a cortar los días, Dios te va a cortar los días, cura todo porque están blasfemando, son profanos, anatema, blasfemo, estás blasfemando el nombre de Dios, estás profanando el nombre de Dios, estás jugando con Dios, vas a ser acortado a la mitad de tus días por esto. Arrepentirte y contar la verdad a la gente, no vayas a recorrer el mundo mintiendo, engañando, blasfemando el nombre de Dios. En el nombre del Señor Jesús te digo, buscate una mujer y aceptar a Jesucristo como una familia. Eso le estoy diciendo. Gloria a Dios. Y escuchen, gente, eso es la verdad. Les dio buen consejo, que se busque una mujer que anda haciendo el ridículo, nomás de payaso. Duele, se enojan. Eso es la verdad. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Acá están los 10 mandamientos. Entonces, Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Arrepiéntanse y busquen a Dios para que puedan ser salvos. No crean en un sacerdote porque es de Venezuela, porque es de Roma, porque es de Europa, porque viene. Ni su ángel del cielo baja, ni su ángel baja del cielo y enseña otra cosa que no sean los mandamientos de Dios. Sea anatema. El que enseña que hay que adorar muñecas, hay que adorar muñecos. Esto está prohibido. Prohibido adorar muñecas, prohibido adorar estatuas, prohibido adorar momias. Nosotros trabajamos, somos profesionales, no cobramos ningún guaraní. Este está cobrando indulgencia. ¿Y por qué se le hace a Vistoro increíble que digan eso? Yo creo lo que están diciendo. ¿Para qué tienen que decir que cobran? ¿O cuál es la ganancia de decir una cosa o la otra? ¿Por qué tienen que mentir? ¿A cómo le pagan la mentira? Gloria a Jesús. Bueno, esto no es un debate porque usted está leyendo solamente lo que le conviene, solamente lo que quiere. Está acá este hombre, es su comprobando, por eso está recortando el versículo para que la gente no se dé cuenta. Deje de blasfemar, deje de blasfemar el nombre de Dios, de profanar el nombre de Dios, deje de hacerse Dios. Usted se compara con Melquisedec, usted no es Melquisedec, ni una descendencia de Melquisedec. Jesucristo es Melquisedec y uno solo, perfecto, santo, sin pecado. Y usted no es santo, usted no es perfecto, usted no es sin pecado. La Biblia habla de uno que es eterno, usted no es eterno, va a morir. Y si así continúa, va a morir muy pronto. Entonces, deje de blasfemar. Usted no es Melquisedec. Usted no es el sacerdote Melquisedec. Deje de mentir. Deje de engañar. Deje de profanar.
Acá le digo cara a cara, no voy a hablar de vos en mi barrio, en mi pueblo, en otro país. Acá te voy a decir curatoro en Paraguay. Deja de desviar la palabra de Dios, deja de jugar, deja de entresacar los versículos, deja de profanar el nombre de Dios. Deja de profanar el nombre de Dios. Eso te pido, curatoro, acá en Paraguay. Por favor, no vaya a mentir nada a este pueblo. Decirle al sacerdote de Carapeguá que enseñe la verdad, que enseñe los mandamientos de Dios. Esto es más importante que discutir que Pedro es papa. Pedro nunca fue papa, Pedro fue apóstol. Eso es lo que ustedes quieren hacer entender al pueblo, que Pedro es papa y que el sucesor fue Francisco y otros. Eso es mentira. Amén. Pedro nunca fue papa. Nunca. Pedro nunca fundó una iglesia. No, señor. Él predicó, y luego Pablo, por eso citó Hechos de los Apóstoles, hasta 15 habla de Pedro, dijo el sacerdote. Hasta 15. Y bueno, y después el 16 hasta el 28, ¿de quién habla? De Pablo. Aleluya. Entonces, como sucesor, Pablo escribió 80% de la doctrina de la iglesia. Él es el encargado del 80% de la doctrina de los cristianos. Pedro no enseñó doctrina. No, señor. Pablo enseñó la doctrina desde el 16 hasta el 28 y entró en un templo ajeno. Pablo apóstol en Hechos 17 entró en Atenas viendo al pueblo entregado a la idolatría, al pueblo entregado a las imágenes. Se enardeció su espíritu y le dijo: estos son hechos por mano de hombre, esta imagen, esta muñeca es hecho por manos de un pecador, y no son dioses, no son santos, no son vírgenes, no es María, no es nada, es una muñeca. María está en los cielos esperando, está ahora en el cementerio de Israel, no fue arrebatada, no resucitó, está muerta. María está muerta. Vamos a ver cómo quedó Luis Toro, conforme o qué. Vamos a ver en sus palabras. Estos varones ya se van a ir, porque si no se van, Luis Toro es capaz de que los agarre a patadas ahí, porque es agresivo Luis Toro. Vamos a oír cómo habla Luis Toro. Oigan el orden del pueblo, el respeto. Luis Toro dice que se merecen respeto los cristianos, los protestantes, pero aquí no habla nada a favor de ellos. Quiere decir que le pegaron en la mera llaga que tiene en el corazón, una llaga podrida, una llaga crónica, una llaga incurable que solamente Cristo se la puede curar cuando Él se arrepienta. Mira, no les dice que se calmen. Vea que Luis Toro no les dice que se calmen, nada. A ver. Ellos, hermanos, ¿qué les dije yo? ¿Qué les dije? Hermanos. Hermanos. Oiga, ¿qué les dije yo? Vamos a ver. ¿Qué le dije yo? Repétenlo. Ah, qué bueno, qué bueno. El árbol se conoce por su fruto, repétenlo. ¿Y qué fruto dieron? Repétenlo, niña, repételo más. ¿Qué fruto dieron? Hermano, repete. El mandamiento del amor está por encima de cualquier cosa. Solamente que Él nos dejó tela para cortar en esta tarde. ¿Y cuál tela vas a cortar? Vas a cortar todo lo que Él dijo, porque te dijo la palabra de Dios, y la vas a pegar al catecismo, a las tradiciones, a las bulas papales, a las indulgencias, al rosario, a las velas, a las veladoras, a las estatuas, a las imágenes, a María, a las procesiones y a tus herejías. Allí vas a pegarlas. La vas a pegar con pegadura loca, con cola de gorila, con cemento, con chapopote
con tape o con saliva al último, si no hay ya con qué pegarlas. Dios los siga bendiciendo, mis amados hermanos. Y aquí miramos, recordamos a todos mis amigos católicos que Cristo los ama y que la religión católica es una religión de hombres, una religión diabólica, una religión satánica, mentiras, y que Luis Toro, les recordamos que es un siervo de Satanás, manipula la Biblia, la tuerce, le quita, le pone, le brinca, y se burla del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, del Evangelio, de los cristianos y de los pastores, de los siervos de Dios. Dios los siga bendiciendo. Los invitamos a que acepten a Cristo como su único y suficiente Salvador y salgan volando de la religión católica, porque solamente en Jesucristo hay salvación y fuera de Cristo no hay quien salve, no hay quien salve fuera de Cristo. Escuchen, no hay quien salve